En 1663 se trasladó a Vorburg, cerca de La Haya, donde frecuentó los círculos liberales y trabó una gran amistad con el físico Christian Huygens y con el por entonces jefe de gobierno, Ratspensionaris, Hanno Johann de Witt, 21, quien ofreció su ayuda respecto a la publicación anónima de su Tratado Teológico Político, TTP, en 1670, obra que causó un gran revuelo por su crítica de la religión. Estas diatribas frente al TTP, y además el bárbaro asesinato de su protector y amigo de Witt en 1672 tras la derrota de la armada holandesa por los ingleses, que fue tomada como un castigo divino a causa de la tolerancia del estadista hacia los descreídos, crimen condenado por Spinoza con el Pasquin Ultimi Barbarorum, lo convencieron de no volver a publicar nuevos libros mientras viviera. Las obras circularían en copias sin permiso de impresión y manuscritas entre sus admiradores. En los siguientes años se acentuó su aislamiento y, dado el temor por su propia vida, a principios de 1673 llegaría a negociar asilo en Livorno con el Gran Duque de Toscana por mediación del filósofo Lorenzo Magalotti. Últimos años. Desde 1670 hasta su muerte vivió en La Haya. En 1673, Johann Ludwig Fabricius, J. L. Fabritius, profesor de teología, le ofreció una cátedra de filosofía en su universidad, Heidelberg, por encargo del elector del Palatinado. Spinoza no la aceptó, pues, aunque se le garantizaba libertad de filosofar, se le exigía no perturbar la religión públicamente establecida. La Corte de Justicia del régimen surgido tras el asesinato de Johann de Witt prohibió, además, el 19 de julio de 1674, el Tratado Teológico Político, TTP. Un intento suyo de publicar su ética en Ámsterdam fue desbaratado por un informe desfavorable presentado a la autoridad. Concibió entonces el proyecto de confeccionar una gramática hebrea, antes de emprender una traducción del Antiguo Testamento al holandés. Si bien no han llegado a la actualidad ni siquiera los conatos de esa intención, frustrados por la muerte. Un año antes de su muerte fue visitado por Leibniz, pero este negó el encuentro. Minado por la tuberculosis, falleció el 21 de febrero de 1677 a los 44 años de edad. No concluyó su tratado político, TP. Un inventario de sus posesiones que se realizó tras su muerte incluía una cama, una mesa pequeña de roble, otra de esquina de 3 patas y 2 mesas pequeñas, su equipo de pulir lentes, unos 150 libros y un tablero de ajedrez. En noviembre de ese mismo año, sus amigos editaron simultáneamente en latín, Opera Posthume, OP, y en neerlandés, Nagelate Schriften, NS, todas las obras inéditas que encontraron, incluida su correspondencia. El libro fue incluido en el Index Librorum Prohibitorum del Vaticano del año 1679. Pensamiento. Epistemología. Entendimiento e imaginación. En Spinoza, valga decirlo desde el principio, no hay dualismo. Es decir, alma y cuerpo no son entes separados, sino que se trata de una y la misma cosa, pero vista desde distintas perspectivas. Por hipótesis, si el alma no pudiera pensar, el cuerpo estaría inerte y viceversa, idem. Alma y cuerpo es entonces lo mismo, solo que en el primer término es entendido desde el atributo del pensamiento y en el segundo desde la extensión, idem. Dicho esto, otra cuestión a resaltar enseguida es que, cada organismo en cuanto persevera en su ser, puede perjudicarse o no a sí mismo. En otras palabras, puede disminuir o aumentar su potencia de seguir existiendo y de obrar. Lo que le favorece y le es útil, es bueno. Lo que le afecta y le hace daño, es malo, idem. Queda implícito, pero no está de más resaltarlo, que este bien y este mal son relativos para el hombre, pues es él quien juzga qué cosas le son favorables y cuáles no, y podrá preferir entre ellas, ya sea apeteciendo unas o aborreciendo otras. Dispuestas estas consideraciones, cabe decir que el problema a plantearse seriamente es el de la posibilidad del conocimiento verdadero. Efectivamente, de forma muy superficial y escueta, se asume o se presupone que tanto la fantasía como la intelección, por hablar con sinónimos de vez en cuando, determinan que les atañe, es decir, establecen sus propios límites. Sin ser excesivamente rigurosos, la imaginación se puede entender como cualquier cosa distinta al entendimiento,
y que mantiene al alma en un carácter pasivo o contemplativo. Al contrario, el entendimiento lleva a que el alma pueda obrar, por lo que le da un carácter de actividad. En esta medida, aquello que nos es útil aumenta nuestra potencia, que se traduce en que nos eleva y nos libera en cierta manera, dejando de lado lo finito, de momento, pues nos hace velar por lo eterno antes que por lo perecedero. La imaginación está referida única y exclusivamente al cuerpo y nos arrastra al mismo con todas sus pasiones, por ello nos lleva a padecer. Y por eso también, el amor que promueve hacia las cosas reales y singulares nos acerca más a la muerte, pues son bienes inseguros e inciertos por naturaleza. Sus ficciones, además, no son producidas por el sujeto como tal, sino que surgen de causas externas que afectan el cuerpo. Recalcando, entonces, que la imaginación es el opuesto del entendimiento, y que el hilo conductor es la posibilidad y realización de una epistemología, hacen falta algunas precisiones. La interpretación sobre Spinoza en los siglos XIX y XX. En la Europa de los siglos XIX y XX creció el interés en Spinoza, a menudo desde una perspectiva de izquierda o marxista. Karl Marx apreció la visión del mundo, Weltanschauung, de Spinoza, interpretándola como materialista. Friedrich Engels escribió que es un gran honor para la filosofía de esa época el que haya insistido, desde Spinoza hasta los grandes materialistas franceses, en explicar el mundo por sí mismo, dejando a la ciencia de la naturaleza del porvenir el cuidado de ofrecer las justificaciones de detalle. Louis Althusser, Gilles Deleuze, Antonio Negri y Etienne Balibar, entre otros autores, se han inspirado en la filosofía de Spinoza. La tesis doctoral de Deleuze, publicada en 1968, lo llama el príncipe de los filósofos. Nietzsche estimaba pocos filósofos y Spinoza estaba entre ellos. Sin embargo, nunca leyó sus obras directamente, sino que supo de él en la historia de la filosofía moderna, de Kuno Fischer. El filósofo Jorge Santayana publicó un ensayo titulado La doctrina ética de Spinoza, en la revista literaria de Harvard Monthly, luego de graduarse en la misma universidad. Posteriormente, escribió una introducción a una edición de la Ética, y el Tratado de la Reforma del Entendimiento, TIE. En 1932, Santayana fue invitado a presentar un ensayo, publicado finalmente con el título de Ultimate Religion, en una reunión realizada en La Haya para celebrar el tricentenario del nacimiento de Spinoza. En su autobiografía, Santayana describió a Spinoza como su maestro y modelo ejemplar, en lo que respecta al entendimiento del fundamento naturalista de la moralidad. Gracias por verlo hasta el final, dale like y suscríbete.